Muchas bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo está? Está de hermosa hoy usted. Gracias, pastor, por ese cumplido. La gloria es para Dios. Enviamos un saludo a todos aquellos que nos están viendo en esta hora. Amén. Esta palabra que el Señor Dios Todopoderoso puso en nuestro corazón para que su vida sea transformada, para que usted reciba un milagro de parte de Dios en el nombre de Jesús. Porque el tema que hoy vamos a hablar es bien interesante, ¿no, Amén. pastor? Hoy vamos a hablar, el poder de Dios está activo. Amén, así es. El Señor Jesucristo sigue haciendo milagros, sigue liberando a los endemoniados, Amén. sigue sanando a los enfermos, sigue haciendo milagros creativos. Amén, así es, porque Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Y vamos a ver en la palabra de Dios en Hechos 3, 2 al 10, una historia de dos discípulos del Señor Jesús, que ellos estuvieron cuando el Señor estuvo en la tierra y el Señor les había dado una promesa, y ahí en ese momento de esta historia vemos cómo el poder de Dios se manifestó a través de Pedro y Juan. Amén. Y dice así, Hechos 3, 2 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alababan a Dios, y alabar a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Me llama mucho la atención acá cuando Juan dice, míranos. Así Él es. no ignoró a su compañero. Dijo, míranos. Así es. ¿Sabe por qué, pastor? Sí. Porque ellos sabían que juntos estaba el poder de Dios. Claro. Y querían que vieran en los ojos de ellos, de los discípulos del Señor Jesús, el amor y la fe que ellos tenían para que este cojo de nacimiento recibiese el milagro. Entonces vemos que los discípulos andaban con Jesús, y ellos se dieron cuenta todo lo que el Señor hacía por la gente, oraba, tenía compasión de toda la gente que seguía al Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Los discípulos del Señor eran hombres de oración y de ayuno. Ellos vieron lo que hacía su maestro, Amén. lo que el Señor Jesucristo les enseñó a orar, a ayunar, a estar en la presencia del Espíritu Santo para que ellos pudieran recibir ese poder. Así es, y vemos que ellos se reunían en el templo y ya habían recibido el poder del Espíritu Santo, que empezó a operar en ellos, y ellos empezaron a impartir lo que tenían. Y vamos a ver aquí en Hechos 1:8 que dice, pastor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor quería que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo para cuando el Señor partiera de la tierra, ellos siguieran haciendo los milagros que hacía el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ese poder todavía está activo. Amén. Y lo dejó en la iglesia, aquellos que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos empodera para que nosotros vayamos a predicar el Evangelio con poder y autoridad, a sanar a los enfermos y a libertar a los cautivos.
Así es. Entonces, estos discípulos del Señor Pedro y Juan tenían buenos hábitos y era un hábito, era la oración. Y es lo mismo que nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor Jesucristo, como su iglesia, debemos reunirnos en el templo para unánimemente orar todos unos por otros, porque sabemos que el poder del Espíritu Santo está operando hoy en este tiempo en cada uno de los creyentes. Amén. ¿Para qué es el poder de Dios, pastor? Para ser transformado a través del poder del Espíritu Santo. Ajá, el poder de Dios es para sanar, para libertar a los cautivos, romper ataduras y ligaduras. El poder de Dios está activo en nosotros para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, Amén. donde nuestras palabras, pensamientos se van alineando más al pensamiento y a las palabras de Dios. Por eso dice acá en el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, pastora, ¿por qué traían a este hombre a la iglesia, al templo, a De La puerta Hermosa, de la Hermosa? porque no podía caminar. Y vemos acá que algunos ignoraban y otros lo miraban. Pero Dios quiere salvar a la gente. Amén. Y también suplir sus necesidades, y cada persona tiene diferentes necesidades, y muchas veces juzgamos a la gente y no sabemos que Dios obra de maneras diferentes en cada uno de los hijos de Dios, de los creyentes, de las personas, porque Dios conoce cada corazón y conoce las necesidades de cada uno. La gente que veía a este hombre, lo criticaban porque dirían pidiendo limosna, ¿cierto? Y lo rechazaban. Algunos lo rechazaban. Uh-huh. Otros los miraban en poco. Lo tenían en poco. Sí. Entonces vemos acá que los discípulos sintieron compasión de este hombre, así como ellos vieron a su maestro, el Señor Jesús, que oraba por la gente y tenía compasión. Y ellos sabían que tenían el poder del Señor Jesús en ellos y que podían hacer algo por este hombre. Amén. Y vemos aquí en Lucas 9, 1 al 2, cuando el Señor Jesús estaba todavía con ellos andando de una aldea a otra, cuando él no había ascendido a los cielos. En Lucas 9, 1 al 2 dice, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo activa el poder en cada uno de sus hijos para que nosotros vayamos a predicar el Evangelio con poder y autoridad, sanar y libertar a los cautivos. Así es. Entonces ellos sabían que ya tenían ese poder, que el Señor Jesús ya los había comisionado, los había enviado, que esa era la misión de ellos, orar por los enfermos, predicar el Evangelio del reino. Y vemos acá en Hechos 3, 3 al 5, ¿qué pasó, pastor? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo muy atento, esperando recibir de ellos algo. Mira, esta persona no pensaba que ese era el día que Dios iba a sanarlo, que lo iba a levantar. Él estaba esperando que los apóstoles le dieran plata, le dieran dinero. Pero recibió un milagro sobrenatural. Así es. Porque era cojo de nacimiento. Así es. Entonces vemos que el cojo esperaba de ellos limosna y no esperaba que fuera el poder de Dios que lo iba a sanar. Claro. A través de los discípulos. Y ese día dice que tomándolo en el versículo 7 por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Amén. Entonces el don de hacer milagros, debemos entender que somos uno con Dios, que nosotros está operando el don del Espíritu Santo, de hacer milagros de sanidad. Entonces hoy creemos y declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra es para aquellos que están viendo este video y que están enfermos, que nada es imposible para Dios al que cree. ¿Qué necesitas tú?
Fe. Fe. Así como nosotros tenemos fe que el poder de Dios está en nosotros y que lo impartimos en el nombre de Jesús para que tú recibas un milagro, debes tener fe. Y te decimos en el nombre del Señor Jesucristo, levántate de esa cama. Esa enfermedad huye, se seca en el nombre de Jesús, así como el Señor Jesús a través de los discípulos sanó a este cojo de nacimiento. Y Dios nos quiere sanar. Dios está interesado en nosotros para Sí. sanar nuestra vida, para bendecirnos, para que caminemos bien, para que andemos bien. Así es. Y mire lo que pasó con este hombre cuando recibió el milagro. ¿Qué hizo, pastor? En el 8. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mira, hay algo muy importante, que él entró al templo y empezó a alabar y a glorificar a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era aquel que se sentaba, a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora mira, la gente dice, pero tanto tiempo esa persona que no podía caminar, ni andar, no podía andar. Eso mismo va a pasar contigo cuando vean el milagro que Dios va a hacer en ti. No sé cuál sea ese milagro que tú necesitas, pero conforme a la voluntad de Dios y el poder de Dios puede suceder y muchos se van a maravillar de lo que Dios va a empezar a hacer en ti. Porque Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Él no es indiferente. Él quiere sanarnos y bendecirnos. Así es. Él quiere que tú sientas ese amor y esa compasión que Él sintió cuando Él estuvo aquí en la tierra, Amén. El Señor Jesús, que sanaba a la gente, que predicaba el mensaje del reino. Y los discípulos, los 12 discípulos que andaban con el Señor Jesús, vieron esto y por eso ellos lo hicieron con esto, con este que estaba cojo de nacimiento. Con ese cojo. Y vieron y pudieron impartir el poder de Dios que había sido dado a ellos y la autoridad del Señor Jesucristo. Esa misma autoridad que está hoy y que el Señor te da esta palabra para que tú creas y recibas ese milagro en el nombre de Jesús. Tú que no estás viendo que estás en una cama, que estás enfermo, estás enferma, te decimos en el nombre de nuestro Señor Cristo, levántate. Así levántate de esa cama, levántate de ese lecho y empieza a caminar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibe ese milagro de sanidad. Amén. Recíbelo ahora en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Recibe liberación, esas cadenas que atan tu vida, quizás sea una adicción a las drogas, a la pornografía. Hoy en el nombre de Jesús se rompen. Y declaramos que viene transformación a tu vida por causa del poder de Dios y la palabra que ha sido impartida esta tarde y que llega a lo más profundo de tu corazón, en el nombre de Jesús. Los bendecimos y declaramos muchas bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios hizo ese milagro, por favor, dele la gloria a Dios. Escríbenos ahí en el teléfono que aparece en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. En YouTube, en la descripción, ahí aparece nuestro correo, nuestro teléfono. Nos pueden escribir por Facebook a Messenger o nos pueden llamar al teléfono que aparece ahí y para darle la gloria a Dios y para seguir orando por ti. Y si te gustó esta enseñanza, más que gustarte es que el poder de Dios haya sido transferido a ti. Amén. Regálanos un like para la gloria de Dios. Y no se te olvide suscribirte a nuestro canal. Y compartir esta enseñanza con otra persona que yo sé que cuando la vea, el poder de Dios va a ser transferido porque Dios no ha cambiado, es el mismo ayer por los siglos de los siglos. Amén. El poder de Dios está activo hoy también, en este tiempo, porque Dios es el mismo. Amén. Entonces le deseamos muchas bendiciones y que la paz de Cristo esté en sus hogares. Amén, así es. Bendiciones. Bendiciones.